Buenos días a todas, buenas tardes. Espero que lo que lleváis de máster en alta capacidad esté siendo bastante fructífero para vosotras y vosotros. Mi nombre es Rocío Martínez Fernández y voy a dedicarme al módulo quinto sobre introducción a la investigación. Si os parece, voy a dejaros una presentación. Vamos a hacer un análisis un poco de en qué va a costar esta clase teórica, que durará aproximadamente media hora. Y vamos a ir viendo esta presentación con el contenido de esta diapositiva, ¿de acuerdo? Esta asignatura es la asignatura 13 de este máster en atención y promoción a las altas capacidades que estáis cursando y su título es Investigación en altas capacidades, ¿vale? En primer lugar, me gustaría introducir el índice de contenidos que vamos a trabajar en este módulo. En principio vamos a hacer una introducción a la investigación aplicada a las ciencias sociales, ¿no? Una definición, unas características de la investigación, en términos generales, porque entiendo que hay diferentes niveles también, las diferencias con el conocimiento cotidiano, relevancia de la investigación en el ámbito de las altas capacidades. Vamos a poner ejemplos aplicados a las altas capacidades que pudieran ser útiles de cara a plantearos vuestro tema para el TFM o para futuras investigaciones si os dedicáis al mundo investigador, ¿no? Veremos los métodos, técnicas y tipos de investigación, ¿de acuerdo? También los enfoques, los distintos enfoques de investigación para que también tengáis un conocimiento previo y os pueda servir para una selección posterior de cara a vuestro trabajo fin de máster, ¿por qué no? Que esto sea un conocimiento también aplicado en ese sentido. Hablaremos de los distintos diseños de investigación. Haremos un cierre y unas conclusiones, una síntesis de los conceptos más relevantes, ¿de acuerdo? Y, bueno, una reflexión final sobre la investigación, pues como compromiso social y posibles líneas de investigación, ¿no? Así como una referencia bibliográfica. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Bueno, en primer lugar, comprender qué es la investigación, aplicada, por supuesto, a las altas capacidades. Reconocer cuáles son sus características fundamentales de la investigación, ¿no? Que también identifiquéis los métodos, las técnicas, los tipos, los enfoques y los diseños de investigación fundamentales a nivel introductorio, pero sí que tengáis una conciencia de cuáles son estas tipologías, cuáles son estas clasificaciones, mínimamente sobre la investigación, ¿no? También que valoremos la importancia de la investigación aplicada a las altas capacidades, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene, por eso contiene un único módulo sobre investigación, un grosso de módulos en altas capacidades, tanto el conocimiento que ya estáis adquiriendo y que vais a terminar de adquirir con esta formación tan completa y tan profunda en altas capacidades, en la atención y la promoción de las altas capacidades, no olvidemos, y también desde el punto de vista de la investigación tengáis un conocimiento claro sobre qué trabajar, cómo se trabaja, cuál es la metodología, ¿no? Cómo lo hacemos desde el mundo investigador, concretamente desde las ciencias sociales, humanas y del comportamiento hacia las altas capacidades, ¿de acuerdo? ¿Qué es la investigación? Bueno, ¿qué es la investigación? Yo digo en ciencias sociales, pero en este caso podéis aplicarla perfectamente. Estamos aplicando al mundo de las altas capacidades, ¿no? La atención y la promoción de las altas capacidades, ciencias del comportamiento también. Pues no es más ni menos que un proceso intelectual y práctico para comprender los fenómenos sociales. En este caso vamos a trabajar sobre todo para la comprensión, profundización de las casuísticas, de por qué, de qué son las altas capacidades, ¿vale? Es diferente al conocimiento cotidiano porque buscamos la objetividad, buscamos el rigor con un método, un camino para llegar a ellos sistematizado, estandarizado, no un método cualquiera, y cuya finalidad al final es comprender, explicar y transformar de alguna manera los fenómenos sociales. No solo comprenderlos, explicar los razonamientos, por qué ocurre lo que ocurre, cuáles son las causas por las que ocurren, o simplemente definir qué es lo que ocurre, sino transformar esos fenómenos sociales, conseguir cambios a nivel social, ¿de acuerdo? Entre las características fundamentales de la investigación está clarísimo, como he dicho en principio, que es sistemática. Sigue unos pasos definidos claramente. La investigación no es cada investigación al uso, seguimos una tipología de pasos. Cuando empecéis a trabajar en vuestro trabajo fin de máster, por ejemplo, veréis que se os va a dar una serie de puntos que tenéis que compartir todos, que tenéis que seguir para el proceso investigador, desde un inicio, una introducción, un resumen, hasta unas conclusiones finales, unas líneas de investigación futura, ¿de acuerdo? La investigación es crítica,
¿vale? Examinamos las fuentes y los hallazgos, hacemos una revisión bibliográfica de lo que ya hay escrito sobre eso, examinamos fuentes que tenemos, examinamos lo que ya hay escrito y bajo la observación, bajo el conocimiento previo, empezamos a intentar buscar bueno, qué es lo que se sabe sobre este fenómeno, qué es lo que conocemos sobre el fenómeno, cómo se definen, por ejemplo, las altas capacidades. Ya sabéis, ya lo habéis visto, que durante el proceso, desde que se empezó a hablar sobre altas capacidades, que hablamos de la sobredotación y demás, hasta el fenómeno como conocemos hoy en día, ha habido un proceso de cambio, ¿de acuerdo? Desde la ciencia. También está basada en la evidencia, es empírica. Son evidencias que pueden ser perfectamente observables. Un ejemplo de esto es el estudio de las altas capacidades para superar los estereotipos asociados a las altas capacidades que hemos tenido antes, ¿no? Por ejemplo, el estereotipo más manido en el mundo de las altas capacidades, que se confunde altas capacidades con muy buenos resultados a nivel académico. Y no siempre es así, como ya sabéis, ¿no? Como ya estáis en proceso de conocer. En cuanto a los métodos, técnicas y los tipos de investigación, vamos a empezar por los métodos. Los métodos que vamos a trabajar, fundamentalmente tenéis que tener claro, están el deductivo, el inductivo y lo que llamamos hipotético deductivo. El deductivo no es más el que va de teorías generales a casos específicos, ¿de acuerdo? Hablamos en general sobre altas capacidades y las características de las personas con altas capacidades, por ejemplo, en menores, desde el ámbito formal, y mediante un proceso deductivo llegamos a empezar a trabajar lo que ocurre en casos específicos. Bueno, qué pasa en este centro, qué pasa en esta comunidad autónoma, qué pasa en esta tipología de centro, qué pasa con esta tipología de personas, jóvenes, personas mayores. El método inductivo va de observaciones particulares, generamos generalizaciones, o sea, un fenómeno que yo he analizado en personas con altas capacidades individuales que cumplen una serie de características. Puedo generalizar esa serie de características a todas las personas que tienen altas capacidades. Es un proceso inductivo. Y en tercer lugar, el hipotético deductivo, pues plantea hipótesis y contrasta con los datos que tenemos. Hipótesis, afirmaciones, como sabéis, las que basadas en nuestra concepción previa hacemos sobre la casuística y las contrastamos con los datos existentes, si son o no reales, si podemos o no validar esas hipótesis. ¿De acuerdo? Para un proceso de investigación no solo tenemos que hacer una pequeña introducción, una serie de hipótesis, como ya hemos dicho, en las cuales hacemos afirmaciones en la mayoría de los casos, intentando positivizar la mayoría de los casos. Por ejemplo, las personas con altas capacidades, yo que os digo, suelen desarrollar, no sé, no quiero problematizar, pero problemas a la hora de socializar con el grupo de iguales, no sé, o los jóvenes con altas capacidades, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, perdonadme, pero es para que pongamos sobre la mesa un ejemplo. Eso sería una hipótesis. Tendríamos que trabajar esas variables. Jóvenes, personas con altas capacidades, que son problemas de socialización, en qué consiste la socialización, ¿de acuerdo? Y cuáles son las causas en ese caso, ¿no? Entonces, plantearíamos una hipótesis, unas preguntas de investigación, nos basaríamos en la evidencia a través del análisis bibliográfico, bueno, que se ha escrito sobre los problemas que pudiera haber o no en jóvenes con altas capacidades a la hora de socializarse con sus iguales, ¿no? Y vamos a trabajar cómo vamos a contrastar ese conocimiento teórico, esas concepciones previas que tenemos a través de la observación de la realidad, que creemos que un fenómeno se da de esta manera, pues con métodos de recogida de información, de recogida de datos. ¿Cuáles son estas técnicas de recogida de datos? Las encuestas, cuestionarios, ¿vale? Que recopilamos información de grandes grupos, es más extensivo, hacemos una serie de preguntas, valoramos una serie de variables y pasamos ese instrumento para ver cuáles son los resultados. Estaría la entrevista, otro tipo de técnica, en el cual se profundizan más en experiencias individuales. Por ejemplo, entrevistamos a personal que trabaja en centros con personas con altas capacidades, personal de centros educativos que trabajan con niños con altas capacidades, los propios personas con altas capacidades, familiares. Sería un conocimiento más intensivo de lo que es la realidad de las altas capacidades, ¿de acuerdo? Y por otro lado también tenemos las pruebas psicométricas, claro que sí, que evalúan habilidades cognitivas, que ya lo sabemos que se hacen pues, para evaluar la posibilidad o no de contar con que esta persona tiene altas capacidades o no.
Esas son pruebas completamente verificadas, que han pasado un proceso de validación científico y que están completamente estandarizadas y validadas perfectamente en la práctica como para poder trabajarlas, ¿no? y insertarlas. Por ejemplo, pues una investigación de tipo descriptiva, pues un perfil de estudiantes identificados con altas capacidades, ¿no? Explicativa para explicar cómo se han determinado fenómenos, por ejemplo, para explicar los factores de underachievement, que es la bajo rendimiento, ¿no? Educativo, por ejemplo, de las personas con altas capacidades que se da, como ya sabéis, en muchos casos. ¿Qué tipología qué enfoques de investigación? ¿Qué diferencias tenemos entre investigación? Bueno, según las técnicas también que decidamos, según el corte, como os digo, más intensivo, más extensivo, como hemos visto a través de la entrevista, cuestionario y demás. También hablamos de grupo de discusión. Yo no me he parado extensivamente en esto, pero también que sepáis que es otra técnica más de corte, en este caso cualitativo. Entonces, diferencias en investigación, cualitativa, cuantitativa y mixta. Dependiendo de los enfoques y del objetivo que queremos conseguir. Cuando hablamos de un enfoque de investigación de corte cuantitativo, más cuantitativo, hablamos de investigación que es objetiva, que trata también la medición numérica y que requiere un análisis estadístico. Por ejemplo, una de las técnicas estrella para una investigación de corte cuantitativo podría ser el cuestionario, que nos da datos sistematizados, numéricos, que podemos utilizar en un programa informático tipo SPSS, estandarizar y hacer de ahí pues deducciones estadísticas, ¿no? Posibles correlaciones, posibles relaciones entre variables y demás. Un enfoque de corte más cualitativo interpreta significados y experiencias. Ahí estarían, por ejemplo, las técnicas como la entrevista en profundidad, como las historias de vida, las que no he nombrado, pero es otra técnica, ¿no? Por si alguien está interesado, tiene un conocimiento previo sobre ella. Aquí interpretamos significado, experiencia, es un enfoque un poco más intensivo de conocer en profundidad un fenómeno, no quizá tan extensivo, ¿no? Intentamos cuantificar de alguna manera esos datos, pero no son datos cuantitativos estadísticos. Tenemos el ATLAS-TIP, por ejemplo, que es un programa que trabajamos en investigación de corte cualitativa que intenta de alguna manera cuantificar para poder medir, ¿no? Y sacar unas conclusiones más de corte, bueno, cuantificar algo que per se es cualitativo, ¿no? Pero en principio son unos enfoques pues más interpretativos, ¿vale? De más experiencial. Y luego están los enfoques que suelen ser los mayoritarios en las investigaciones en ciencias sociales y humanas y del comportamiento, que son los mixtos, ¿vale? Que combinan técnicas de corte cuantitativo y cualitativo. Probablemente en vuestro trabajo fin de máster tengáis, os asesoren para que hagáis, bueno, un corte más mixto quizá, ¿no? A no ser que específicamente os queráis centrar en un corte cuantitativo o cualitativo porque sí, ¿no? Porque os apetezca, porque os parezca, porque el objeto de la investigación así lo marque. Pero generalmente se utilizan enfoques más mixtos, donde combinamos, por ejemplo, cuestionarios con entrevistas personales, entrevistas en profundidad, ¿de acuerdo? Un ejemplo aplicado a investigaciones en alta capacidad de corte cuantitativo, por ejemplo, sabéis la prevalencia mediante las pruebas de coeficiente intelectual, ¿no? Prevalencia de altas capacidades en determinadas zonas, en determinados centros. Se hace la prueba de coeficiente intelectual y se ve cuántas personas, cuántos niveles, cuánto va. Eso se cuantifica de alguna manera. Un corte cualitativo, pues serían las entrevistas sobre vivencias escolares de personas que tienen altas capacidades, ¿no? O incluso de sus familiares, personas allegadas, ¿no? Y un enfoque de corte mixto sería pues combinar estas pruebas con grupos focales, ¿vale? Para ver cómo se dan, para, en fin, utilizar técnicas de los dos enfoques. Esta es una tabla comparativa simplemente para que veáis, ¿no? El corte cuantitativo, cualitativo y mixto, ¿de acuerdo? Los datos son numéricos, los de cualitativo son más narrativos. En el mixto puede darse ambos, por esto utilizamos ambas técnicas. El criterio es más objetivo, generalizamos, comprendemos, integramos en cada uno de los distintos, ¿de acuerdo? También hay una tipología de investigación según el acercamiento que hacemos a la problemática, el objetivo que perseguimos, ¿de acuerdo? Una investigación puede ser básicamente exploratoria, descriptiva, explicativa, básica o aplicada, ¿de acuerdo? Exploratoria es el primer acercamiento a un fenómeno. Vamos a hacer una exploración sobre la prevalencia de las altas capacidades en determinados contextos. Descriptiva,
características de los fenómenos, cómo se dan las altas capacidades, en qué consisten las altas capacidades, en qué consiste en el ámbito escolar, en jóvenes, la caracterización de las altas capacidades y sus consecuencias a nivel social, a nivel las que sea, ¿de acuerdo? Una investigación de tipo explicativa analizaría las causas y efectos del fenómeno, ¿de acuerdo? Una investigación de corte básico generaría conocimiento teórico. Nosotros hacemos un análisis sobre lo que ocurre en la realidad, cómo interpretamos a través de nuestras hipótesis y generamos un conocimiento teórico sobre lo que hemos observado, ¿vale? Una investigación de corte aplicada tendría una segunda parte que sería buscar soluciones prácticas. Bueno, con esto que hemos observado, que hemos podido demostrar a través de nuestras hipótesis, hacemos una segunda parte que sería buscar soluciones de corte práctica a una determinada problemática social, ¿no? Fenómeno social que se da que queremos cambiar. Los diseños de investigación, ¿qué tipo de investigación vamos a diseñar? Por ejemplo, a nuestro trabajo fin de máster. Bueno, dependiendo de los objetivos, como yo digo, de la metodología que vamos a utilizar, de las técnicas que queremos utilizar, los objetivos, todo depende de cómo vamos a enfocar nuestra investigación, ¿de acuerdo? Una investigación de corte experimental, manipulamos variables. Hacemos un experimento con un grupo control y vemos si hay variaciones en las variables. Manipulamos las variables para ver cómo se comportan. Un diseño cuasi experimental no tienes un control total porque no dispone normalmente de un grupo de control, sino que haces un análisis pre y post experimento para ver cuáles son las posibles variaciones tras una intervención, ¿no?, que se pudiera realizar. Una investigación de corte correlacional, un diseño correlacional, analiza las relaciones entre variables. Cuando analizamos correlaciones, analizamos cómo una variable modifica a otra variable, tanto en positivo como en negativo. Es decir, cuando se da la variable A, a más variable A, menos variable B. Pongamos que la variable pudiera ser, ¿qué os digo yo? Apoyo familiar y motivación, como yo os pongo aquí. A mayor apoyo familiar de personas con altas capacidades, mayor motivación. O sea, A modifica en positivo a B. Pudiera ser el contrario, a mayor apoyo familiar, menor motivación. La correlación no es más que una variable modifica a la otra, da igual el sentido, que sea contrario o el mismo sentido, en positivo o en negativo, en este sentido, pero que estén interconectadas, que una modifique a la otra. A modifica a B. Ese es básicamente el sentido de la correlación. Entonces, una investigación, un diseño de corte correlacional establece las relaciones entre las variables. Un diseño de investigación de corte descriptivo caracteriza los fenómenos. Estamos describiendo un fenómeno y cómo se da y necesitamos ver todas y cada una de las variables que están entremezcladas, que tienen algún tipo de importancia, que modifican, que tienen que ver con el fenómeno en cuestión, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las más importantes? Un estudio de caso sería un análisis profundo de un caso específico en el que analizamos el caso de los chicos que están en el centro de altas capacidades X, ¿no? Y cómo se da desde la primera vez que van al centro hasta todo su proceso educativo y escolarizado en ese centro, ¿no? Un estudio longitudinal es un estudio que abarcaría una unidad de tiempo más grande y sería un estudio a lo largo del tiempo de cómo se comporta ese fenómeno durante un periodo de tiempo estipulado, ¿de acuerdo? Y un diseño de carácter transversal sería un análisis en un momento determinado, ¿vale? Transversalmente. Por ejemplo, algunos de los ejemplos para que nos situemos de corte experimental, pues evaluar un programa de enriquecimiento, ¿vale? De correlacional, como os he dicho, apoyo familiar y motivación. Pues a mayor apoyo familiar, mayor motivación. Por ejemplo, eso sería un estudio que pudiera trabajar cómo el apoyo familiar es un factor que ayuda al aumento de la motivación de las personas, a motivación académica, motivación en general de las personas que tienen altas capacidades, o en jóvenes, por ejemplo, o en niños con altas capacidades, ¿no? Un estudio de caso, por ejemplo, la trayectoria de un alumno talentoso, cómo ha ido desde su inicio. Eso sería un estudio de caso específico, que sería más intensivo y menos generalista, ¿no? Podríamos incurrir en menos generalidades, puesto que ese caso sería las características concretas de ese caso, ¿de acuerdo? Depende del objetivo. Queremos hacer un estudio más extensivo para conocer cuáles son las características del fenómeno tal. Elegiríamos un diseño de carácter descriptivo. Queremos saber varias variables relacionadas con las altas capacidades, cómo se comportan
una modifica a la otra, erigiríamos un estudio de corte correlacional, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una pequeña tabla comparativa sobre los diseños de investigación, donde podéis ver muy resumido la diferenciación entre los tipos de diseño y las características fundamentales y un ejemplo que yo os pudiera poner en altas capacidades para que os sirva también de base a vuestra idea previa, a lo que tenéis en mente o no, aún no tenéis sobre el posible trabajo fin de máster que también tenéis o vuestras posibles líneas de investigación futura más allá de esta formación, ¿no? En cuanto a la aplicación al estudio de las altas capacidades, estos métodos y técnicas ayudan a superar estereotipos, permiten visibilizar la diversidad de trayectorias y también orientan las políticas públicas. La investigación es esencial para orientar las políticas públicas en altas capacidades, desde luego. Visibilizamos de alguna manera el fenómeno, también sirve para avanzar en el conocimiento. Sin el estudio y la investigación en altas capacidades no tendríamos los conocimientos que tenemos hoy. Ya habéis visto todo el análisis teórico que habéis realizado sobre altas capacidades. Sería inviable, sería impensable hacer todo ese análisis. ¿Cómo se hace también? También orienta las políticas públicas, las políticas educativas más inclusivas, conociendo el fenómeno de las altas capacidades en su profundidad, las características asociadas, cómo impacta las posibles adaptaciones, su extrapolación en la familia, en los entornos familiares, de relaciones entre iguales, tanto desde los niños y niños, estamos hablando de 0 a 3 años, hasta mediana edad, hasta adolescentes, preadolescentes, jóvenes, adultos. Todo ese análisis es fundamental. Entonces, por eso es muy importante para nosotros, y la dirección del máster así lo consideró, entiendo, incluir un módulo completo de aplicación de la investigación en altas capacidades, ¿de acuerdo? Y por eso se os pide también un trabajo fin de máster en el cual sistematicéis, pues, bueno, dentro de los conocimientos que habéis adquirido, vuestras motivaciones previas, porque entiendo que hay una motivación previa para hacer un máster de este tipo, cómo os vais a acercar a través de la ciencia a estos fenómenos para intentar explicar algún fenómeno, intentar darle sentido y profundidad a alguno de estos fenómenos. Entonces, bueno, aquí tenéis una pequeña base. Yo voy a dejar también bibliografía, alguna referencia bibliográfica y una lectura en concreto para que también la hagáis, para que podáis tener esos mínimos conocimientos a la hora de pensar en la tipología de investigación en la que queréis trabajar, al menos para el trabajo fin de máster. Por supuesto, a posteriori podéis escoger para los distintos niveles, para gente que a lo mejor es su primer acercamiento a la investigación o gente que ya tiene un conocimiento previo, y podáis elegir según la tipología de diseño que queráis, según el objetivo que queráis y vuestro acercamiento, cuál es el objetivo a la hora de acercaros a altas capacidades, ¿no? De explicar, comprender, analizar los fenómenos asociados a las altas capacidades, ¿no? A la promoción de las altas capacidades y a la atención de este fenómeno. A modo de conclusión, bueno, quiero que entendáis también que la investigación en ciencias sociales, en este caso, es sistemática y rigurosa, como os digo. Vuestro acercamiento tiene que estar siempre basado en la teoría. Se os va a pedir un análisis bibliográfico siempre en el que hagáis una lectura importante sobre todo lo que se ha escrito, lo que ya se ha analizado a través de investigaciones previas, se ha teorizado sobre altas capacidades como base fundamental para vuestro trabajo, para vuestra indagación, ¿no? También ayuda a comprender fenómenos humanos complejos en general, ¿no? Porque va de alguna manera a sistematizar, darle orden y categorizar determinadas realidades sociales que pueden ser en primera instancia algo desordenadas, difíciles de comprender. A través de la ciencia lo que hacemos es ordenar los fenómenos que ocurren, darles sentido, buscar causa y efecto en algún momento. Incluso si hablamos, por ejemplo, de correlaciones, como hemos hablado, buscar cómo interactúan determinadas variables, ¿no? Determinadas características de los fenómenos. En investigación hablamos siempre de variables, pero entendedme, estamos hablando de motivación, es una variable, estamos hablando de apoyo social, estamos hablando de alto rendimiento, bajo rendimiento, estamos hablando de muchas características, muchas variables desde el punto de vista de la investigación que ya sabéis por lo que habéis visto que influyen en la atención y la promoción de las altas capacidades, ¿no? En personas que tienen altas capacidades. ¿Cómo favorece esto? Porque cuando hacemos investigación en altas capacidades, cuando explicamos ese fenómeno en profundidad, buscamos las causas,
También podemos, más allá de eso, las investigaciones, como decíamos, aplicadas, ¿no? Buscar cómo deben de formularse, cómo deben de realizarse las políticas que vayan a trabajar en pro de las personas con altas capacidades, para promover las altas capacidades, para generar ambientes educativos y escolares propicios para personas con altas capacidades, para que surjan centros especializados como han surgido a lo largo de estos años, para que sepamos adaptar la educación formal a personas que tienen altas capacidades, sepamos darle algo más y cómo, qué necesitan, cómo se vertebran estas políticas públicas, lo hemos conseguido y lo conseguimos a través de investigación en altas capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, no es ni más ni menos que eso, nos permite conocer lo que ya sabemos y nos va a marcar las líneas futuras de trabajo con personas con altas capacidades, ¿no? Va a permitir que todas las políticas públicas destinadas a altas capacidades se puedan adaptar a una realidad. Son políticas públicas, pero están basadas en los conocimientos que vamos generando. No olvidéis tampoco que la investigación, que esto creo que no lo he dicho, pero es importante, me parece, la investigación bebe de la práctica. Bebe de la práctica profesional, bebe de la realidad, si sois docentes, psicólogos, da igual el perfil que tengáis, pero interactuáis de alguna manera con personas con altas capacidades o igual interactuáis en el ámbito personal, no lo sé, no importa. La práctica, vuestra realidad con las personas con altas capacidades, nutre a la investigación, porque vosotros vais a tener una serie de visión con vuestras gafas, ¿no?, de investigadores a la hora de acercaros al fenómeno y a la hora de intentar explicarlo a través de una pequeña investigación que se os va a hacer, ¿no? O sea, se os va a pedir. Igualmente la investigación y lo que hay escrito, el análisis bibliográfico, os va a dar una idea, os va a ayudar para mejorar la práctica profesional en altas capacidades, ¿de acuerdo? Teoría y práctica siempre van de la mano. Investigación y práctica siempre van de la mano. Entonces, es muy importante que trabajéis la investigación de modo transversal, en un módulo completo, con una idea previa para que sitúes a la investigación transversalmente en todo el análisis que estáis haciendo mediante todos los módulos en este máster, ¿de acuerdo? También investigar es un compromiso social, precisamente para la mejora de la atención, ¿no?, y de la promoción para personas con altas capacidades. Súper importante. Yo diría que el único medio para poder mejorar las intervenciones que se realizan en altas capacidades. También rompe mitos y apoya el diseño de programas educativos. Concretamente, ya nos bajamos a la realidad, no solo teorizar sobre las altas capacidades, sino cómo se va a hacer eso, concretar. ¿Cómo se concreta? Bueno, ya sabemos qué son altas capacidades y qué no son altas capacidades, porque tenemos unos sistemas también para categorizar, para diagnosticar. Eso se ha hecho a través de la investigación, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino trabajamos sobre qué son los mitos sobre altas capacidades, cuáles son los estereotipos asociados a personas con altas capacidades. Y tratamos de diseñar programas educativos que superen ese tipo de barreras, ¿de acuerdo? Que hemos conseguido a través de la investigación demostrar que no eran más que mitos, estereotipos y que no responden a la realidad de las personas con altas capacidades, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una pequeña bibliografía con, bueno, algunos de los autores más importantes, ¿no?, en la tipología, en el diseño y metodología en investigación. Os dejaré la lectura también. Este es mi correo electrónico por si necesitáis alguna consulta más de lo que necesitéis sobre esto. Tenéis también una pequeña, bueno, un tipo test también con algunas de las ideas que hemos trabajado aquí durante esta sesión teórica y me tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacer de cara, bueno, a lo que sea de la clase, de los contenidos, si hay algo que no haya quedado claro del todo. Yo he intentado daros un análisis teórico más o menos completo, pero no mucha profundidad en exceso, pero que os diera unas líneas al menos de conocer transversalmente por qué este módulo de investigación en este máster y cuáles son los conocimientos mínimos que tenéis que tener a la hora de enfrentaros a la pequeña investigación que se os va a pedir, ¿vale? Encantada, enhorabuena a todos por el paso, por esta formación y mucha suerte. Gracias.